Bueno, buenas noches, mucho gusto. Gracias por estar un martes más con nosotros, una noche más en esto que es la tercera jornada que estamos tratando ya de esta que hemos denominado ciclo de charlas catárticas. Y en esto, en la unión con Atkin y Catártic. Y en esta oportunidad, como queremos colaborar en este contexto que nos pone en una situación desafiante para todos, tanto a nivel personal como de emprendimiento, hoy vamos a tratar un tema que a mí personalmente me encanta, que es cómo nuestro emprendimiento puede ser financieramente sustentable, tanto ahora que estamos en pandemia, como a futuro. Y en esto estamos con alguien que nos va a colaborar, que es un experto, Gustavo Gosiker, que tiene 30 años de experiencia en el tema, así que es un placer y un gusto poder compartir esta jornada y esta charla. Y me gustaría que, Gustavo, te presentes. ¿Quién es Gustavo Gosiker? Muy bien, gracias Paula y gracias a la gente de Adkin por la invitación. Mi nombre es Gustavo Gosiker, yo soy contador público, tengo una maestría en dirección de finanzas, 30 años de empresas multinacionales en Argentina y en otros, dirigiendo finanzas en Argentina y en otros países del mundo, siempre en contextos de crisis, ya sea del lugar o de la empresa propiamente dicha, y llevo aproximadamente 12 años, soy un chico grande, asesorando, dando capacitación en temas de mi especialidad, finanzas, costos, precios, etcétera, para emprendedores, pymes y negocios, ¿sí? Muchos casos para ONGs y, bueno, y otros casos para instituciones y universidades. Eso es básicamente, de forma muy reducida, mi experiencia. Forma reducida, 30 años de experiencia, y ahora lo vamos a preguntar, y ese Y 12 de ojo, consultor. 12 de consultor, un montón. Eh, y ahora vamos a preguntarle, vamos a sacar el jugo, ahora que lo tenemos a Gustavo acá, su ojo experto en este momento, el emprendimiento para ser financieramente sustentable, porque generalmente yo que tengo contacto con los emprendedores me dicen, hablamos de venta, hablamos de producción, y financieramente estoy vendiendo, estoy ganando. ¿Qué nos dice La, Gustavo? ¿Qué herramientas nos va a dar Gustavo esta noche? la pregunta principal que me hacen, y creo que se deben hacer muchos, es ¿por qué vendo y no gano? ¿O por qué vendo y nunca tengo un peso? Y las situaciones de crisis como la que estamos, pero de la que vamos a salir, y que nadie tenga dudas que vamos a salir, una situación de crisis requiere determinada prudencia en algunas decisiones, porque en definitiva lo que procuramos es ganar plata, y la plata es algo que la vamos a ganar si sabemos bien cómo hacerlo y si sabemos cómo cuidar nuestro emprendimiento, nuestro negocio. Y lo que me encuentro en las conversaciones con los emprendedores son una serie de, me permitió tomar una serie de datos acá en mi ayuda a memoria, por eso no hago presentaciones de PowerPoint y demás, sino que trato de ir directamente al punto y contar un poco sobre mi experiencia y sobre lo que veo. El primer punto que veo habitualmente es una falta de información que tienen los emprendedores. Cuando hablo emprendedor, pyme, negocio, ¿sí? Pero voy a decirlo en términos de emprendedor. Sobre, por ejemplo, sus costos, y voy a hablar costos y gastos como una sola cosa, aunque técnicamente serían distintos, pero el desconocimiento de costos y gastos para saber si verdaderamente son rentables o no. Porque muchas veces está este desconocimiento de manejar los costos, de saber exactamente en qué se me va la plata, porque al final del día veo que la plata se me fue, pero no sé exactamente en qué. Y cuando le pregunto muchas veces a algún emprendedor, le digo, ¿cuánto cuesta tu producto? Y me menciona básicamente el costo variable, es decir, le digo, ¿cuánto cuesta fabricar esta mesa? Y me dicen cuál es el costo de la madera que usan. Pero resulta Materia que hay prima. muchas otras cosas, perdón. La materia prima.
Exacto, pero hay muchas otras cosas que intervienen en ese costo y hay muchos gastos que a veces no se ven, gastos fijos, gastos que si uno conociese bien el proceso y pudiera darle un valor numérico en pesos a ese proceso, encontraría muchas oportunidades para reducirlos. Gente que, por ejemplo, me ha pasado encontrar gente que resulta que al pedirle la lista de costos fijos, decirle, bueno, a ver, ¿cuáles son tus costos fijos? ¿En qué gastás? Me muestra una lista donde la mitad de los gastos eran sueldos y eran sueldos de gente que no aportaba ningún valor al emprendimiento. ¿Sí? Entonces, la pregunta obvia es, bueno, ¿y por qué tenés esta gente, ¿sí?, que no sabe, que no aporta valor? Porque no nos olvidemos que cada peso que nosotros ponemos en nuestro negocio tiene que servir para generar valor, ¿sí? Si no, no sirve, si no estamos pagando por actividades que no tienen ninguna trascendencia. Y es el problema, decir, bueno, muchos se sorprenden, y uno dice, bueno, pero ¿te fijaste en tal cosa? ¿Te fijaste en tal otra cosa? ¿Sabés que, por ejemplo, el banco tiene una reglamentación emitida por el Banco Central, aproximadamente 10 hojas de comisiones, de motivos por los cuales te cobra comisión? ¿Chequeaste alguna vez el extracto bancario para ver qué te cobra el banco como comisión? Y así con un montón de cosas. Y la gente no conoce, ¿sí? El emprendedor está muy metido en su producto. Y ahora te pregunto, Gustavo, ahora que estamos en este tiempo de pandemia, que la gente no está vendiendo tanto o no está vendiendo como venía vendiendo, ha bajado la venta, ¿no crees que quizá está un poquitito más consciente de esos gastos fijos? Porque los mismos los tiene que pagar por más que no le está ingresando dinero. Mirá, en la experiencia que yo tuve hablando con varios cientos de emprendedores en charlas que estuve dando, no, no, es como que el esquema sigue siendo en muchos casos el mismo, ¿sí? En vender. Entonces, vendo, pero resulta que esa plata que recupero, primero, ¿cuándo la recupero? No es lo mismo recuperarla en 20 días que recuperarla en 60, por la inflación y demás y por el costo de oportunidad. Tal vez si yo le doy un descuento a mi cliente que le vendo en cuenta corriente para que en vez de pagarme a 60 días me pague a 20, ¿sí? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué es lo que mira la gente? En general la gente, perdón, en general la gente está mirando la venta y no analiza adecuadamente lo que se llama el ciclo, ¿sí?, financiero. Es decir, ¿cuánto tiempo tardo entre que compro un producto para elaborar, lo elaboro, lo vendo y lo cobro? Es decir, desde que pongo la plata hasta que la recupero. Y eso me puede generar inclusive hasta una deuda, necesitar una línea de crédito con el banco que tiene unos intereses brutales, cuando no voy a lo que llamamos una cueva, yo lo llamo financieras informales, para ser un poquito más prudente, donde voy con los cheques a descontar y me cobran los intereses astronómicos. Eso también es parte de la erogación de mi negocio. Tomo varias cosas que dijiste ahí, porque creo que hablaste de un montón de temas sumamente importantes y es como que muchas veces uno piensa que el negocio es lo económico, es vender, pero no es tan solo vender, sino también cobrar. Y Es lo que que el vos negocio es dijiste no cobrar. es tanto cobrar, sino cuándo cobro y cómo Exactamente, cobro. Porque no es lo mismo exactamente. que te paguen un cheque a 30 días que a 90 días y que vos tenés que pagar tu mercadería. Fíjate con respecto a esto, un error bastante grande que se comete, que yo he visto, que me ha llegado una vez una consulta y bueno, afortunadamente pude salvar a ese emprendimiento de una quiebra segura, simplemente con un poco de sentido común, teniendo la cabeza fría. Lo que tiene que tener el emprendedor es un poco la cabeza fría. Si estamos en una situación de crisis de la que vamos a salir, enfriar la cabeza. Me llama una persona y me dice, tengo un problema serio porque tengo cheques que me vencen dentro de 3 semanas, pero todavía la mercadería que compré con esos cheques no la pude vender. ¿Por qué? Porque existe el concepto, a mi juicio erróneo en la mayoría de los casos, que en el negocio en épocas inflacionarias es estoquearse.
aumentar el inventario. Y yo creo que es al revés. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Esta persona qué hizo? Me dice, mira, me asesoraron, me dijeron que compre mercadería y que pague, que compre lo más que puedo, porque como hay inflación, después la voy a vender y voy a ganar más, etcétera, etcétera. Cosa que es una falacia que yo tengo demostrada. Le digo a la persona, ¿compraste mercadería para cuánto tiempo? Me dice, y para mercadería que estimo vender en 90 días. Fenómeno. ¿Con cheques a cuánto? Con cheques a 30 días. Eso se llama ciclo del efectivo. Si yo, obviamente, si yo compro para pagar a 30 días algo que voy a vender a 90, ¿sí? Voy a quebrar. ¿Sí? Yo no puedo pagar a 30 días lo que voy a vender dentro de 90. ¿Con qué lo pago? Con otra deuda. En ese caso, la resolución fue que la persona esta buscara créditos, esto en la provincia de Santa Fe había sido, que la persona buscara créditos para que pueda tener una cuota de tal monto que se pague con el flujo de fondos regular del negocio, ¿sí? Entonces refinanciaba esos cheques. Cancelaba esos cheques con el crédito, pero extendía a 2 años el plazo de pago, por más que tuviera que pagar intereses, pero era una deuda que iba a poder manejar. Entonces, sigo insistiendo que este consejo que dan muchos de estoquearse en épocas de inflación es un error. ¿Por qué? Primero por esto que estoy demostrando acá. Yo no puedo estoquearme, ¿sí? Difiriendo, teniendo una diferencia tan marcada entre la fecha, entre que tengo que pagar y que lo voy a convertir en dinero nuevamente. Porque en el medio, ¿qué tengo que hacer? Como acá, voy a tener que salir a comprar a buscar un crédito, pagar cuotas, pagar intereses, que sabemos que en nuestro país no es barato. Entonces, además hay otra cosa. Supongamos que voy a estoquearme con deuda. La primera pregunta que me hago es, ¿quién me asegura que voy a poder vender ese stock a un precio tal que me permita recuperar y ganar plata? Y si tengo que pagar la deuda en el banco o donde sea, y para eso resulta que no vendí la mercadería, porque la época inflacionaria termina en recesión siempre. Entonces, tomo la mercadería, resulta que tengo que pagar la deuda y todavía no la vendí. ¿Qué tengo que hacer? Salir a reventarla, perdón, el término, pero es de la jerga. Tengo que salir a regalar la mercadería, hacer la plata, convertirla en dinero como pueda para pagar esa deuda. Quiere decir que mi negocio, ¿cuál fue? Pagar intereses al banco. Bien, ¿Sí? muy importante lo que dijiste y tomo dos cosas. Una es comprar mercadería con financiamiento y la otra es, que hablamos al comienzo, el tema de gasto, porque también estoquearme requiere un depósito, requiere alguien que lo cuide, depende de la Exactamente. mercadería, quizás requiere frío, estamos hablando de otros tipos de costos y, bueno, a mí yo me acuerdo un caso particular que me dijeron a mí en el posgrado y era focos. Era una empresa grande, muy grande de focos, y que después le cambió la tecnología y pasaron a focos LED, no lo podía vender a nadie. Un caso. Sí. Ok, ahí tenés un problema también de marketing, porque la persona que hace marketing tiene que ver el día de mañana, cuál es la tendencia. Pero con respecto, dijiste una cosa muy importante, el tema del costo de logística. También está el concepto, muchas veces, que la logística la tengo que tener yo y hacerme cargo y pagar los gastos. ¿Qué tengo de logística? Tengo que pagar el impuesto municipal, la limpieza, la seguridad del lugar, las máquinas, los operarios, etc. Y porque he escuchado gente que me dice, no, pero como la logística la tengo yo para no atrasarme en los pedidos. ¿Cuántos pedidos acá por semana? 2. No sé si los lunes y los miércoles, por ejemplo. Entonces, la gente, una de las formas que la gente tiene para bajar esos costos fijos es convertirlos en variable. ¿De qué manera? A través de la tercerización, que es darle a alguien que haga algo que sabe hacer mejor que yo. Por ejemplo, una empresa de logística. ¿Por qué lo convierto en variable? Porque pago por lo que uso. Si tengo metros cúbicos utilizados, pago. Y si no los tengo, no los pago. Y si hay despachos, pago. Y si no hay despachos, no pago.
y además la persona se hace cargo, porque así se manejan estos contratos, de todos los seguros. De esta manera, si me falta, ¿qué pasa si en mi depósito me falta una caja? No lo paga nadie, es una pérdida, pero si al otro le falta la caja, me lo tiene que pagar, porque así se estipula en los contratos. Entonces, no es solamente la reducción de decir, bueno, mira, desde mañana, no sé, hecho a la mitad del personal, que Dios quiera nunca tenga que pasar, sino que una de las cosas es decir, bueno, ¿cómo convierto un gasto fijo en variable que lo voy a poder pagar únicamente cuando lo necesite? Esa es otra de las alternativas para bajar costos y gastos fijos, ¿no es cierto? Creo que eso que acabas de decir es genial, tanto para aplicarlo ahora y una vez que lo empiecen a aplicar ahora, aplicarlo a futuro. Porque también, ¿cuál es mi negocio? ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es mi negocio? Y vos dijiste algo muy importante. ¿Cuál es mi negocio? ¿Mi negocio es aquel del que yo estoy enamorado o aquel que me va a dar plata? Qué interesante. Yo vendo, por ejemplo, supongamos, yo vendo, no sé, fabrico y vendo celulares, por decir algo. Resulta que no lo puedo vender porque por la competencia, porque lo que vos quieras, no puedo vender. Ok. ¿Sigo insistiendo en vender celulares o a lo mejor lo que tengo que hacer es vender mouse para computadora? Lo que noto muchas veces es que la gente, y está muy bien, está muy orgullosa de su producto y de cómo lo hace y de todo lo que significa, que a lo mejor lo trajo su abuelo de España hace 100 años y qué sé yo. Está muy bien eso, porque esto lo he escuchado también, no es que lo estoy inventando. Ahora, la pregunta es, ¿querés quebrar haciendo lo que te gusta o querés ganar plata con tu emprendimiento? Y no es una cuestión de orgullo personal. Si tu emprendimiento no da para ganar lo que vos querés ganar, hace otra cosa. Aprovechá la capacidad instalada. Una señora, una emprendedora me decía, no, yo vendo ajuares de bebé y los hago yo a mano todos. Fenómeno. ¿Ganás plata? Bueno, lo que pasa es que como son caros, no se venden mucho. Le digo, ¿y con qué ganarías plata? Bueno, si los hiciera más en forma masiva. ¿Y por qué no se hace en forma masiva? Ah, no, porque lo artesanal. Definamos qué queremos hacer. ¿Estamos enamorados de un producto o estamos enamorados del mercado al que queremos atender para ganar plata? Que es otra cosa que muchas veces le cuesta mucho al emprendedor aceptar. Tal cual. Yo, como te decía, bueno, tengo mi papelito. Te dejo, te dejo. No, no, por favor, todas las preguntas que consideres. No, en esta cuestión de que hablábamos de financiarse para poner inventario, stock. ¿Y qué pasa si el dinero yo lo tengo, es mío, de mi empresa? ¿Me conviene poner en stock o me conviene buscar alguna alternativa al margen de mi emprendimiento? Acá entran a jugar una serie de expectativas. Vos sabés que la economía es una ciencia de expectativas. Entonces, si bien no hay una respuesta única, lo que yo te diría es, ¿podés hacer algo mejor con la plata que comprar stock? ¿Por qué? Porque como dijimos antes, la inflación desemboca en recesión. ¿Quién te garantiza a vos que vas a venderlo al precio que querés? Porque vos viste lo que pasa después. Vos pasás por la calle, son todas promociones. Llévate tres, no sé, llévate 3 botellas de gaseosa y te regalamos no sé qué. ¿Qué pasa cuando cuando hay sobrestock? Hay que reducirlo de alguna manera porque hay que pagarlo, aunque la plata sea mía. Entonces, mi pregunta sería, ¿analicé todas las alternativas del mercado antes de estoquearme? Y entonces acá entran a jugar otras expectativas. Por ejemplo, sabemos, y esto ya es un poco más complicado de analizar, porque requiere a lo mejor otro tipo de entrenamiento. Sí, yo lo que veo generalmente es que cuando uno pide dinero, tiene más noción de cuánto vale por la tasa de interés. Claro, pero ¿y Ahora, tu ese dinero propio rendimiento? que nosotros... Sí, Perdón, no, discúlpame. Yo lo que digo es, sí, vos sabés por la tasa de interés. ¿Y
¿Es mejor que un plazo fijo? Entonces ahí decís, ¿cuánto me paga el plazo fijo? ¿Cuánto me paga, cuánto es la inflación estimada? Bueno, entonces especulo. Bueno, pero si esta es la inflación estimada y el plazo... A ver, hoy en día el plazo fijo paga la mitad de la inflación estimada para un año. ¿Qué hago? ¿Voy a lo seguro y gano esa mitad de la inflación, con lo cual en términos de poder adquisitivo pierdo la mitad de ese rendimiento? Pero duermo tranquilo. Bueno, duermo tranquilo. Está bien. Ahora, quiero dormir tranquilo, quiero ganar plata. Entonces, ¿qué hacemos en la Argentina habitualmente? Compramos dólares, porque sabemos que no vamos a perder. El dólar hace un año atrás estaba en 40 pesos y hoy está en 124. Y esa ha sido nuestra historia, no es la historia de este último año, de los últimos 5, 10 o 50. Siempre, desde hace por lo menos 40 años, esto se dio de esta manera. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Compro dólares en vez de comprar mercadería? La otra, ¿compro acciones? No sé. Entonces ya acá hay un tema de decisión personal. Yo digo, bueno, yo confío en que mi producto se va a vender, porque no nos olvidemos de una cosa, estamos en una crisis muy fuerte, pero vamos a salir de esta crisis. Entonces, ¿qué hago? ¿Compro un producto que después de la crisis retomará su demanda? Pero son todos análisis que tengo que hacer, que no tienen una sola respuesta. Sí, A más que ver, nada era como, la jerga es como no poner todos los huevos en la misma canasta. totalmente, eh, totalmente. Pero depende también de cuánto estamos hablando. Porque si vos me decís, mira, yo tengo 3 millones de pesos, ¿lo pongo en qué? Yo te diría, guardate uno, aunque sea en plazo fijo, porque no sabés si vas a poder pagar los sueldos del mes que viene. Entonces, por las dudas, guárdatelo, comprá dólares con otro millón y comprá mercadería con el otro. Por ejemplo, no es que yo estoy dando esto como receta. no, yo lo que entiendo que me decís, algo lo tenés que dejar líquido, porque no sabes Totalmente. si, eso es lo que estábamos hablando, de cobrar en este momento de incertidumbre, quizás hemos vendido, pero vamos a cobrar eso que hemos vendido, ¿estamos seguros? Por las dudas, esta No, cuestión de me quedo con un poco líquido. Eh, yo tuve siempre como política en las empresas que dirigí, siempre tuve un mes de sueldos y cargas sociales en el banco. Siempre. Pero Esto, estamos hablando a lo mejor de empresas de otra envergadura. Yo no digo que el emprendedor hoy lo pueda hacer, pero sí un mínimo líquido hay que tener, porque hoy lo que tenemos es una gran incertidumbre de cuándo la cosa se va a empezar a soltar. ¿Sí? Esa es la incertidumbre que tenemos hoy. Pero cuando la cosa se suelte y la gente empiece a recuperar sus ingresos, también los va a gastar, no se lo va a poder guardar. ¿Sí? Entonces, lo que hoy no podemos decir es el cuándo. Entonces, me parece prudente dos cosas. Primero, como hablábamos antes, bajar los gastos al mínimo conociendo dos cosas, nuestros gastos y nuestro proceso, para ver dónde podemos cortar, ¿sí? Todo lo que nos sirva. No estamos en etapa a lo mejor no estamos en una época no sé, de qué decirte de un gasto superfluo, esperar con eso, postergar todos los gastos postergables. Y hay otra cosa interesante, que es que nos abre un poco la perspectiva a esta situación, que es nuestro poder en la negociación. Hoy en día el comprador tiene mucho poder en una negociación, tal vez más que antes. ¿Por qué? Porque el proveedor tiene dificultades para vender y dificultades para cobrar. Si yo estoy líquido, de alguna manera, puedo llegar a aprovechar una oportunidad de conseguir, por ejemplo, un descuento mayor. Decirle al proveedor, che, proveedor, yo te iba a pagar dentro de 60 días, pero si me haces un 10% de descuento, te pago a 30. Y me estoy ganando un 10% en 30 días, que es una tasa espectacular. ¿Sí? Entonces, hay que salir de la caja, como dicen, ¿no es cierto? Pensar en forma más abierta y ver todas las alternativas. Tercerizar, y ahora voy a llegar a una que me interesa mucho comentarlo, que es, por ejemplo, lo que decía, gastos fijos conocidos y reducidos, a su mínima expresión. Algo de liquidez hay que conservar,
no estoquearse con lo que uno, no correr el riesgo con el inventario de tener que salir a regalarlo para hacerlo plata de alguna manera y tener que cancelar y perder todo. Mirar muy bien, tratar de mirar muy bien, porque fíjate lo que pasa en estas épocas también. Es un poco inevitable, pero tratemos de mirarlo también. Si yo compro una botella de gaseosa hoy en día para vender, la pago 100 pesos, la vendo dentro de una semana a 110 y reponerla me cuesta 120, no gané 10, perdí 10. Entonces, cuando voy a fijar el precio, también tengo que ser prudente y no pensar en el margen de hoy, sino en un margen dentro de lo posible que me permita absorber alguna variación inflacionaria hasta reponer mi inventario. Yo entiendo que es difícil, pero se puede hacer de alguna manera. Ahí te hago una consulta, porque también Sí, pasa de reponer la mercadería, pero me pasó que muchas veces uno vende, ponen el precio y no consideran que la otra persona le va a dar cheque a 30, 60 días, 90 días. ¿Es lo mismo un peso hoy que dentro de 90 días? por supuesto que no. Ahora, ¿cuál es mi poder en esa negociación? ¿Puedo decirle al cliente, no te acepto esos cheques? ¿O puedo decirle al cliente, te cobro una carga financiera por eso 30, 60 y 90 días? ¿O tengo que agradecerle porque me pague así? Entonces, ¿qué poder tengo en esa negociación? Mi cliente, ¿estoy vendiendo un producto que es indispensable para mi cliente? ¿Que sin ese producto mi cliente no puede producir o no puede vender o no puede tener su negocio abierto? Eso también tengo que pensarlo, porque yo no hablo de inescrupulosidad, ¿sí? Sino que hablo simplemente de una cuestión de supervivencia. Si el cliente sin mi producto no puede producir, yo tengo una fuerza como para decirle, no, mira, 30, 60 y 90 no, 15 y 45, por ejemplo. Sí, tratar de llegar a una solución intermedia, porque tampoco me conviene que mi cliente quiebre, porque entonces ¿qué me va a comprar? ¿Sí? Entonces estamos en una época un poco de trueque, si se quiere. Estamos en una época donde hay que jugar, ¿viste cuando uno juega al truco que mira la cara del otro y va mirando las cartas y Estrategia. especulando? Claro, estamos en una época que eso es lo que vos mencionaste, era otro de los temas que yo quería tocar, es un tema estratégico, es analizar, bueno, lo miro de afuera, ¿qué fuerza tengo yo en esta negociación? Porque tampoco nos olvidemos que tenemos la tendencia que si podemos pagar a 30 vamos a pedir a 60. Nadie va a ofrecer su máximo esfuerzo. Entonces también hay un margen de negociación. Decir, bueno, si me pide pagar a 30, 60 y 90, lo más probable es que si yo le digo 15 y 45 lleguemos a, no sé, 30 y 50. Entonces, no nos cerramos en la negociación, pero tampoco aceptamos la primera oferta, porque nadie hace la primera oferta en el límite. Y aparte, eso que vos estás diciendo, esta cuestión de que por ahí vamos a un banco a buscar financiamiento, por ahí sacamos dineros propios, pero también es esta cuestión de financiarse con el que te está vendiendo el producto, con tu proveedor. Bueno, pero esa es una estrategia financiera básica. Si vos, por ejemplo, querés abrir un negocio y no tenés muchos recursos para hacerlo, como pasa tantas veces, la única forma que tengo al comienzo es financiarme con el proveedor. Estimar que si yo vendo a 30 días y al proveedor le puedo pagar a 90, por lo menos el primer envío que me hace el proveedor lo puedo pagar a 90, lo que me está dando un plazo es de tenerlo, de venderlo, de agregarle otro plazo para cobrarlo y después poder pagarle al proveedor y hasta que se vaya haciendo la rueda. Financiarse con el proveedor es una excelente alternativa. Pero de nuevo, tenemos que jugar con el plazo. Yo me financio con el proveedor a 30 días, algo que me va a llevar 30 días venderlo y 30 días cobrarlo, estoy en la misma, no me sirve. Sí, pero al financiarse con el proveedor no es una mala, es una excelente alternativa. Porque además el proveedor, que no es tonto,
me va a cargar financieramente esa demora. No es que me está haciendo el favor de darme 90 días. Y ahí Lo estamos que, viendo los dos lugares. claro, lo Como que está haciendo es cliente y poniendo como proveedor. confianza en que realmente lo voy a poder vender y se lo voy a poder pagar, pero no me está regalando 90 días de financiación en un país donde vender un cheque vale 10% mensual con suerte. No estoy diciendo negociarlo en la bolsa de valores y toda esa sofisticación. Donde voy a don Pepe y le digo, don Pepe, me cambia este cheque, porque eso es lo que nos pasa en los barrios y demás. Don Pepe, me cambia este cheque, ¿de cuánto es? 100 pesos, bueno, te doy 90. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Financiarse con el proveedor es una excelente alternativa, teniendo en cuenta que el proveedor también sabe que 90 días es un plazo largo y que tiene que cubrirse. Que la verdad eso son las tres alternativas y quizás ahora o más adelante esos temas de que hablaste de los procesos, fijarnos de los procesos y el tema este también de la venta. Hoy en día hay que tener más ojo a quién le vendemos. Vos sabés que confieso que vos no viste mi lista de puntos que yo tenía, pero el punto que seguía en este momento era el que tenía que ver con clientes. Te cuento una experiencia. Un cliente mío, muy grande, en su momento, estoy hablando años atrás, le pido, para hacer asesoramiento, le pido, y ahora te voy a hablar también de la importancia del proceso y cómo influye financieramente. Le digo, a ver, decime, ¿quiénes son tus clientes? Mostrame tus clientes, ¿qué haces para dar una cuenta corriente? Para una cuenta corriente. No, viene el tipo, me pide la cuenta corriente y le doy 30 días. Le digo, ¿y qué precauciones tomas para saber si el tipo existe? No tomaba ninguna precaución. Le digo, bueno, a ver, dame este cliente. Marco un cliente en un listado que era que esto era en el interior de la provincia de Buenos Aires y el cliente era de la ciudad de Buenos Aires. Entonces le digo esta dirección, a ver, esta dirección, número de teléfono. Llamamos, no existía ni la dirección, ni el número de teléfono, ni nada. Entonces, vender, ojo, porque cuentas corrientes se la tengo que dar en este momento a quien conozco, ¿sí? A quien le conozco hasta la fe de bautismo, porque si no voy a tomar ninguna precaución, lo más probable es que me pase como le pasó a esta persona. Entonces, ¿sí? El cliente no existía. ¿Y a quién le diste la mercadería? ¿Te la regalan la mercadería? No, no te la regalan. Aparte, si yo pierdo una lata, por ejemplo, no sé, vendo pintura y me roban una lata de pintura, tengo que vender 10 latas de pintura para recuperar el costo de esa, porque es la ganancia de 10 latas de pintura para ganar lo que me costaba esa lata de pintura. Entonces, ojo, no es que pierdo una lata de pintura y perdí la lata de pintura. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que vender para recuperar lo que perdí? Y eso tiene que ver mucho con los procesos. Por ejemplo, proceso de apertura de cuenta corriente. Yo no le puedo vender, no le puedo fiar a cualquiera, menos hoy en día. No es una buena práctica, creo que nunca, pero no le puedo fiar, no le puedo dar 30, 60 días a cualquiera que no tengo ni siquiera la referencia, como pasó en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa le pasó a esta empresa? Le pregunto al dueño, le digo al dueño, decime, ¿qué proceso tenés para emitir una nota de crédito? La cara que puso no me la voy a olvidar nunca, porque ahí se dio cuenta que no tenía ningún proceso. ¿Y sabe lo que le estaba pasando? Llegamos haciendo una auditoría, ¿sabe lo que le estaba pasando? Por ejemplo, sigamos con la lata de pintura. Yo, cliente, iba y le compraba una latita de barniz. Me la llevaba. Iba al día siguiente y le decía, che, este barniz no me sirve, dame una lata de 5 litros de látex. Y se la cambiaban. Pero no hacían la nota de crédito por el ingreso de la nueva factura por lo que salió. ¿Entendés? Lo estaban desplumando. Entonces, de nuevo, vendo y no tengo plata. Claro, hermano, porque vos compras una mercadería de 5 litros de látex a pagar con lo que recuperaste por una latita de barniz. ¿Por qué? Porque tu proceso no tiene suficientes controles como para evitar que pierdas plata
porque te robaron, no sé, por la razón que sea, pero vos fijate, iba una persona, y esto le estaba pasando, iba una persona, le compraba un pincel y se lo cambiaba después por una brocha con un palo para pintar techos. Entonces, ¿sí? Hay una diferencia. Tenemos que tener procesos y tenemos que conocerlos los procesos. Yo no estoy diciendo en el caso a lo mejor de alguien que trabaja en el living de su casa, tal vez no, pero si queremos tener mentalidad de crecimiento, tenemos que crecer organizadamente, porque si no te pasa esto, ¿sí? ¿Y no crees que muchas veces a mí me pasa cuando le preguntamos a los emprendedores, a las pymes, esta cuestión de que, no, ¿sabes qué pasa? Estoy atendiendo todos los problemas, no sabes todos los problemas que tengo, y esto de dejar, por hacerlo urgente, dejar de lado lo importante. Mm. Y eso que, como con la parte también de planificación y de qué está haciendo hoy el dueño dentro de la empresa. ¿Qué rol cumple? Te cuento otro caso real. El dueño de una empresa, de un tipo de máquina determinado, me llama un día y me dice, mira, yo quiero hacer un presupuesto simple, un presupuesto financiero para manejarme, qué sé yo, pero lo voy a visitar. Me dice, lo que pasa es que no tengo tiempo para dedicarte, no te puedo dedicar tiempo. Le digo, bueno, contame qué haces durante el día, como para no tener tiempo de dedicarte para lo que querés que haga. Me dice, me señala ¿viste esos pinches que hay donde se van pinchando papeles? Eso, ¿sí? Los pendientes. Sí, no, de mi época, eran unos pinchecitos así y uno iba poniendo Sí, sí. los papelitos así. Y no te estoy hablando hace muchos años, te estoy hablando hace pocos años. Entonces me dice, ¿ves ese pinche? Le digo, sí, estaba lleno de facturas de proveedores. Le digo, tengo que imputar, me dice el dueño de la empresa, me dice, tengo que imputar todas estas facturas de proveedores. ¿Cómo que vos tenés que imputar la factura de proveedores? ¿No sos el dueño de la empresa? Sí. Le digo, ¿no tenés empleados administrativos? Sí, pero no tienen tiempo. ¿Y cuánto tiempo te lleva esto por día? Ahí entre 2 y 3 horas, dueño de la empresa, con muchos empleados, con fábrica y todo. Bueno, le digo, ¿querés llamar a la empleada administrativa? ¿Alguna empleada administrativa que conozca el sistema? Sí, cómo no. Llama Juanita, no sé, Juanita, a ver, vení. Viene, yo agarro el pinche de facturas, saco todas las facturas, se la doy a Juanita y le digo, por favor, imputa todas estas facturas de proveedores. ¿Cómo no? A la media hora vuelve y me dice, ya está. Le digo, viste, te ahorré 3 horas por día. Dedicate a hacer lo que tenés que hacer como dueño de la empresa, pues la empresa no se maneja. Ah, no, pero también me dice, y me muestra un rollo de papeles. Este rollo de papeles son los gastos del fondo fijo. Porque viste que tenés un papelito que le di 100 pesos al almacenero, compré 1 kilo de yerba, y qué sé yo, lo tenía todo en papelitos enrollados. Me dice, y esto me lleva como 1 hora imputar los comprobantes de fondo fijo. Llamala a Juanita. Viene Juanita. Juanita, ¿me puedes imputar todos? Le digo yo, porque no se lo decía a él, yo le digo, ¿puedes imputar todos estos comprobantes? Sí, cómo no. Vuelve a la media hora, ya está todo. Le digo, viste, te ahorré otras 2 horas por día. Dedícate a tu negocio. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa a este señor? Y acá tiene que ver con el tema estratégico que vos muy bien señalabas para el dueño de la empresa, de la pyme, del emprendimiento, lo que sea. ¿Sí? Me dice, me voy a una feria en el interior para alquilar un stand para hacer conocida mi marca. Bueno, me dice, vuelvo tal día. Bueno, vuelve a los 3, 4 días, me dice, no sabes el problema que tengo. Le digo, ¿qué problema tenés? Dice, traje órdenes de venta para 80 máquinas y tengo capacidad para producir 20. Pequeño problemita. Claro, quemás tu marca, el cliente queda insatisfecho, se va a comprar a la competencia, ¿sí? Te van a preguntar para qué cuernos aceptaste la orden,
y todos los demás, etcéteras. Entonces, hay que tener una estrategia porque no se debe, dentro de lo posible, ir resolviendo las cosas a medida que ocurren. ¿Sí? Porque si las resuelvo a medida que ocurren, yo voy a decir un día, está todo fenómeno, y resulta que a lo mejor tengo, no sé, un problema financiero enorme que se me está gestando, ¿sí? O puedo decir, hoy vendí bien, macanudo, ¿y cobraste bien, pagaste bien, liquidaste bien los sueldos, ahorraste costos? ¿Qué hiciste? ¿Y qué pensás hacer para que tu negocio sea sustentable? Porque de nuevo, no nos olvidemos, hoy, como en toda situación de crisis empresarial, hoy tenemos que sobrevivir y mañana tenemos que crecer. Y si no podemos sobrevivir tapando agujeros con cosas que ni sabemos, porque hoy tapo un agujero como, tengo un cheque y voy a don Pepe y Pepe me lo cobra un 10%, un cheque a 30 días. Entonces salí de ese problema, tengo ese efectivo y lo puse, vaya a saber en qué. ¿Y con qué le levanto el cheque a don Pepe después? No, pero hoy zafé porque se lo vendí a don Pepe y mañana veré. Y si mañana no me entró otra venta, ¿qué hago? Una piramidal. Empiezo a pedir plata a uno para darle al otro y cancelar una cosa con la otra. ¿A dónde llego? Porque después se nos arma una bola de nieve, ¿sí? Que después no sabemos cómo desarmar. Es una bomba, no sabemos cómo desarmarla. ¿Por qué? Porque hoy don Pepe me salvó, pero yo no sé si mañana don Pepe me va a salvar. Entonces es fundamental trabajar con una simple planificación. Es muy fácil hacer un planeamiento financiero. ¿Sí? Casualmente, yo se lo hice a dos emprendimientos muy chicos, de donde está ahora el problema este que surgió de una cerealera en el norte, bueno, en la misma ciudad. ¿Sí? Mirá qué casualidad, ¿no? No tiene nada que ver, pero lo traigo a colación. Sí, es simple, es fácil, no tiene ninguna complicación. Hay que acostumbrarse a trabajar mirando más allá del hoy a esta hora. Porque, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que los negocios hacen así. Entonces, no puedo estar eufórico cuando hace así y no puedo deprimirme cuando hace así. Lo que tengo que tener es un orden que me permita que los negocios hagan así, pero yo mantenerme de esta manera. Entonces, si estoy muy eufórico porque hoy vendí mucho, está muy bien, pero ojo, porque a lo mejor mañana no vendo y sigo teniendo gastos fijos, sueldos y demás para pagar. ¿Sí? Entonces, cuidado con el tema de la estrategia. Es muy fácil plantearse una estrategia y hacer una proyección. Como me dijo una vez un ingeniero, me dijo, ¿sabés lo que es planificar? Le digo que cuando yo recién comenzaba, me dice sumar, restar, multiplicar y dividir. Punto. Y no sabés la cantidad de problemas que te resuelve. Porque sabés lo que te va a pasar. Es decir, por lo menos los gastos sabés cuándo los vas a tener que pagar y no vas a tener que salir corriendo a ver a don Pepe para que te cambie un cheque. Sí, me querías decir algo. No, esta cuestión de que decir qué fácil que es hacer un plan estratégico y por ahí nosotros que lo vemos más académicamente, se puede solucionar mucho más fácil sin necesidad de tantas cosas, nada más viendo estos temas puntuales y estas herramientas que estás aplicando ahí, con estos ejemplos tan sencillos que nosotros que vemos emprendedores en el día a día y hay un montón de personas que les pasa eso. Mirá, yo podría hacer una clase académica de 14 horas sobre planeamiento estratégico para Coca-Cola Corporation. Pero la gente no necesita eso. ¿Sí? La gente necesita cosas simples. La gente necesita saber que dentro de 17 días le vence el gas. Y no que cuando llegó el día 17 y no sabía, y uy, hoy me vence el gas. No sirve. Porque digo el gas como puedo decir el proveedor de esta mercadería, de esta materia prima, los sueldos, las cargas sociales, el monotributo, etc. Cuando yo lo puedo tener ordenado a lo largo del mes, inclusive me puedo dar el gusto de decir, che, a este proveedor, como esta cobranza
y sobre todo cuando trabajo con ventas a plazo. Lo puedo hacer con ventas diarias también, pero sobre todo cuando trabajo a plazo porque lo puedo prever mejor. Es decir, che, esta cobranza, mira, tengo que pagar este gasto. Si le pido plata al banco, me va a costar tanto. Voy a hablar con el cliente, le voy a decir, che, te doy un 2% adicional de descuento, pero ¿me lo podés pagar ahora? ¿Sí? Entonces me lo paga y en vez de descontar un cheque al 10, tuve un 2% de descuento, de lo cual una parte es ganancia. Entonces ni siquiera es que me estoy descapitalizando. Lo que estoy haciendo es teniendo una ganancia menor. ¿Sí? Y le puedo pagar después a mi proveedor sin tener que ir a don Pepe a que me cambie un cheque al 10%. ¿Cómo lo puedo hacer eso? A través de una planillita simple, fácil, que no tiene ningún misterio. ¿Sí? Un Excel, cualquiera que sabe Excel, no necesita una clase ni de estrategia, ni de finanza, ni de Excel. Es poner en una planillita toda la proyección de egresos e ingresos. Y lo que no sabes, lo estimás con una cierta lógica. Punto. Yo no te puedo explicar las cosas que pude lograr con empresas y pymes y negocios a través de eso que es tan simple. No tenés que explicarle. A un negocio, esta señora que yo conté de los cheques que había dado a 20 días para comprar mercadería de 90, me dice, uy, vino una persona y me pidió una planilla de mis activos y mis pasivos y no sé qué. ¿Sí? Tiempo perdido. No sirve. La vida es mucho más fácil de lo que parece en estos aspectos. Y aparte está en constante movimiento, o sea, una vez que vos lo hiciste, tenés que estar cambiándolo. Y mucho lo que pasa, cuando, por lo menos cuando recién empiezan el emprendimiento, vos les preguntás, no, no, lo que tengo en la cabeza. Pero No, la ¿hasta qué cabeza no sirve. punto uno puede tenerlo en la cabeza si en realidad vos estás pensando en crecer? En algún momento tenés que aplicar y tenés que renovarte y las tecnologías, hoy en día podemos quedar afuera. Pero mirá, crecer no es vender más únicamente. Crecer es crecer, ¿sí? Es que me tengo una estructura que la tengo que adaptar a un crecimiento que en principio no conozco de cuánto va a ser, pero que puedo más o menos estimar, o tener la intención de cuánto. Entonces a lo mejor no necesito, para vender más, no necesito más vendedores, lo que necesito a lo mejor es tener a alguien de compras que me maneje las compras más profesionalmente para que el vendedor pueda salir y hacer una mejor oferta, etcétera. Crecer no es multiplicar los gastos necesariamente, no es crecer no es la estructura, crecer es estar acá, es poner en blanco y negro lo que necesito para crecer, ¿sí? Sin academicismo. No hace falta, ¿sí?, que venga alguien a mostrarnos un hermoso PowerPoint del planeamiento estratégico de IBM. No hace falta. Y con respecto, vos dijiste algo muy importante, tengo que acostumbrarme a usar tecnología. Es muy barato, está al alcance de la mano, hay 200.000 empresas chiquitas de tecnología que están desarrollando permanentemente cosas y en Internet tenés cualquier cosa que vos quieras, la tenés en Internet y la tenés gratis. No, y eso que dijiste, gratis. O sea, si no la uso yo, Gratis. la estará usando mi competencia, está siendo más eficiente. Pero no te quepa ninguna duda, porque la eficiencia, y acá sí nos referimos a un concepto más académico, la eficiencia es el aprovechamiento más apropiado de los recursos, es decir, el menor desperdicio es la eficiencia. Y seguramente que si mi competidor está aplicando alguna tecnología, va a estar haciendo las cosas mejor que yo, porque hoy en día hay tecnología para todo. Y aparte, la tecnología no va a retrotraerse, ¿sí? Siempre va a avanzar. ¿Por qué? Porque como decía un profesor mío, el conocimiento es el único recurso que crece con el uso, ¿sí? Entonces, la tecnología va a seguir avanzando, se van a seguir desarrollando cosas y es un mito que la gente no pueda
adaptarse a la tecnología. Ah, no, yo le tengo miedo a la tecnología, yo mejor sigo haciendo las cosas así, entonces en vez de producir 100 con el mismo costo fijo, produzco 10. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aumento mi productividad con el mismo costo fijo, mi costo por unidad baja, porque reparto los mismos costos fijos entre más unidades, soy más eficiente y gano más plata. ¿Qué me permite eso? Competir con un mejor precio. ¿Por qué? Porque si me baja el costo, o sea, yo tengo una masa de costos fijos que reparto entre más productos, lo que tengo es menos costo fijo por producto, con lo cual estoy en condiciones tal vez de competir con mejor precio que mi competidor. Y le marco la cancha yo al competidor. Ahora, si no quiero incorporar tecnología porque siempre lo hice así, no nos olvidemos que hoy en día nuestra competencia no necesariamente está en el señor que hace lo mismo a 10 kilómetros, sino a 10.000, porque estamos en un mundo globalizado. Entonces, ¿cómo puedo crecer y competir? Tengo que aplicar tecnología, no tengo alternativa y tengo que amigarme con la tecnología, porque, insisto, es un mito que la gente no se adapte o no se pueda adaptar a la tecnología. Es un preconcepto decir, ah, no, yo tecnología no. ¿Probaste? Yo creo ¿Sí? que eso que decís, Gustavo, es muy cierto, porque en esta situación de pandemia muchas cosas han cambiado, nuestras Ujú, costumbres, y nos adaptamos. Y esto, que es la tecnología que estamos usando nosotros, nos ujú. permite llegar a un país que es sumamente extenso y que esto que vos estás informando no tan solo un rango de lo que puede ser Buenos Aires, Ujú. y hoy yo acá estoy desde Tucumán, Qué lindo es participando, Tucumán. Me encanta Tucumán. participando de esta charla Ujú. y haciendo llegar toda tu información y 30 años de experiencia al resto del país. Y como vos decías, que ni siquiera el país, podemos hablar de Latinoamérica y el mundo. Vos me estaba diciendo que me están escuchando gente de Colombia. Y Sí. me gustaría, ya para ir cerrando, si bien hablaste de muchas cosas, estuviste reflexionando, una reflexión sobre un resumen de esto que estuvimos hablando para esos emprendedores que nos están viendo del otro lado y eso que vos decías. Hoy es una crisis, pero vamos a salir. Sí, sin duda. Yo lo que diría como reflexión es prudencia, primero. ¿Prudencia en qué? Prudencia en dónde se me va la plata, como decía antes. Prudencia e información. Si no tengo buena información hacia adentro de mi negocio, ¿sí? No voy a saber cómo encontrar aquellos lugares donde puedo ser más eficiente, ya sea en costos, en producción, en lo que sea. Entonces, prudencia, información y entender que de las crisis se sale hacia adelante, que estamos en una crisis enorme, pero que el mundo no se va a terminar porque estamos en crisis. El mundo ha superado muchísimas crisis, nuestro país ha superado muchísimas crisis y no tengo ninguna duda que va a superar esta, pero no haciendo lo mismo que hacíamos. Y no digo en cuanto a producto, digo a la forma. La forma que vamos a hacer las cosas es distinta a la que los hacíamos. Un poco de estrategia, un poco de planificación, información hacia adentro del negocio, ¿sí? Venderle a quien nos aseguramos de alguna manera que nos va a pagar, aprovechar nuestra posición en las negociaciones y confianza, porque de la crisis vamos a salir hacia adelante. La verdad, bueno, muchas gracias. Primero, para ir cerrando, muchas gracias a Gustavo, que Por estos favor. poquitos minutos ha sintetizado los 30 años de experiencia y cómo eso de que él hablaba, no un PowerPoint, no empresas traídas lejos, sino algo con lo que uno se puede sentir identificado, que puede ser vos como emprendedor o puede ser tu compañero. O el vecino que te está vendiendo, vos te estás dando cuenta que no está vendiendo, qué problemas puede hacer, o la misma empresa en la que uno está trabajando, ve todas esas cuestiones que estaba diciendo Gustavo. Y también agradecerles
a quienes nos están mirando en este momento, y esto como va a quedar grabado a quienes nos van a seguir después viendo, que les sirva estas herramientas, y decirles que, bueno, este es el tercer martes, la tercera noche que nos encontramos con esta charla, con este ciclo de charlas, y que, bueno, nosotros queremos seguir colaborando en este contexto que nos pone toda una situación que nos plantea cambiar nuestras costumbres, y queremos colaborar en esto, tanto a nivel personal como a nivel del emprendimiento. Y vamos a seguir trayendo profesionales, gente que tiene que ver con la práctica, como es Gustavo, y bueno, simplemente agradecernos y que nos sigan acompañando el próximo martes, también a las 20, acá. Así que muchísimas gracias, tanto a Gustavo y a todos ustedes. Yo quisiera agradecer entonces a vos, a la gente de Atkin, a todos los que están mirando y escuchando, y bueno, transmitirles simplemente que hay futuro, siempre hay futuro, y que, bueno, a disposición para lo que necesiten, con mucho gusto. Gustavo, todos esos emprendedores que nos están escuchando, ¿cómo te podrían contactar? gosiker@gmail.com. Bien. Y si no, buscarme por LinkedIn por Gustavo Gosiker también, con mucho gusto. Así que, bueno, todos te vamos a estar siguiendo ahí y con mucho gusto. a seguir aprendiendo y practicando estas herramientas que, como decíamos, son herramientas prácticas para ahora en situación de pandemia y para seguir aplicando, porque esto va a pasar y vamos a mejorar y vamos a seguir creciendo. Así sin ninguna duda. Un gusto compartir esta noche y Igual. bueno, que nos sigan acompañando. Bueno, muchas gracias.